Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy les voy a mostrar cómo poner el cierre con... ¿Cómo sería esto? Una extensión en el puño, forma de V, no lo sé. Pero se ve muy padre. La mayoría de las prendas de piel o de vinipiel llevan este cierre para poderle agregar una especie de tela en forma de triángulo al puño y pues se pueda usar de dos maneras, ¿no? Cerrado o abierto. Esta prenda es totalmente forrada, como la que les estaba mostrando de cómo tendí el corte en el piso. Bueno, pues ahora les voy a mostrar lo que es la operación del cierre de una manera muy sencilla. Lo único que va a variar ahora es que voy a aventar esta costura pegada totalmente a los dientes. No pude conseguir cierres de metal. En el centro todavía está cerrado aquí en la Ciudad de México, así que tuve que comprar cierres de plástico negro. Seguramente cambiará la prenda porque los cierres de metal pues le dan mucho peso, mucha vista a la prenda y contrastan muy bien con el material. Pero pues bueno, la operación es la misma, así que vamos a empezar el video del día de hoy. Antes de empezar el proceso de confección, quiero decirles que esta manga está fraccionada en 4 partes. Son 4 partes las que forman esta manga. Aquí tenemos la pieza principal donde va a ir el cierre, el costadillo, lo que es el triángulo, la parte agregada y lo que es el puño. Toda la prenda va forrada, pero se arma primero la manga. En este caso primero hay que ponerle el cierre, después el triángulo, después lo que es el puño, o más bien casi al mismo tiempo el puño, porque ahorita lo van a ver, el puño, y pues el costadillo va a ir casi hasta el final, ¿no? La mayoría de la prenda ya está armada, así que lo último que se arma en estas prendas son las mangas y más por los cierres. Primero se arma todo el cuerpo, el forro y hasta el último lo que es la manga para después empezar a ensamblar. Voy a quitar lo que son los costadillos y la parte del triángulo y solo voy a dejar lo que es el puño y lo que son las mangas. Lo primero que voy a hacer es colocar el puño encima, nada más unos 3 o 4 centímetros antes, no a la orilla, porque recuerden que esto va así en círculo. Entonces voy a fijar aquí. Después esto lo voy a doblar de manera a que empiece otra vez aquí por la punta y pueda fijarlo igual unos 2-3 centímetros. Voy a hacer la primera costura. Recuerden que el consumo es a 3/8. Pongan su puntada cerrada. Llegando ahí pues un pequeño remate. Vamos a hacer la otra parte. Vamos a hacer igual lo mismo, 2-3 centímetros. Un poco nada más. Ahí está perfecto. Eso nada más es para marcar lo que es el consumo y poder aventarlo hacia arriba, porque el cierre tiene que agarrar desde la mitad del puño hasta abajo donde está el triángulo. Volteando esta parte al derecho, vean cómo queda. Están las dos puntas cosidas a 3/8. Aquí tenemos marcado lo que es la mitad del puño. Aquí en esta parte donde está en diagonal hacia arriba. De todas maneras pueden doblar el puño y hacerle un piquete para marcarlo, porque de ahí hacia abajo van a empezar a poner el cierre. Por ejemplo, aquí está mi tope. Yo voy a poner el cierre de aquí con esto hacia arriba, así, porque la costura de carga va a ir cargada hacia el puño, y pasas por aquí el cierre, todo pegado al cierre. Vamos a cambiar de pie al de cierre. Yo ya le puse el piquete que les había dicho para tener la mitad del puño. Voy a empezar a pegarlo del lado izquierdo, viendo tu manga de frente hacia arriba con la vista. Bueno, yo voy a empezar del lado izquierdo, poniendo primero porque me es mucho más fácil dar la vuelta y aquí dejar parejito. Bueno, antes de continuar, hubo un pequeño error, de hecho 2 errores. Uno que se aprecia muy bien, sí me quedó mucha bolsa. Estuve checando el molde y sí necesito consumirle 3/8 abajo también, lo que significa que tendré que hacerlo con el pie de conejo y no con el del cierre. Una disculpa, también de los errores se aprende. Y otra es que la chamarra original tiene una medida de cierre específica y a mí me falta todavía 1 centímetro más. Entonces pues bueno, tuve que descoser el cierre y lo vamos a poner otra vez ahora con el pie de conejo. Bueno, voy a repetir el proceso. Bueno, ni modo, me quedó mal en un principio. Hay que reconocerlo. Déjenle quito todos los hilos aquí que se ve horrible.
Bueno, nuevamente vamos a colocar lo que es el tope a la mitad del puño. Recuerden, ya saben, con el consumo hacia arriba. Trataré de hacerlo lo mejor posible esta vez. Es difícil hacerlo con una sola mano. Como ya me di cuenta, bueno, sí voy a dejar más o menos 1/8 afuera del cierre, más o menos así, si es que lo puede apreciar la cámara. No va a estar pegado al ras de la tela, va a estar ligeramente afuera. Y vamos a ir cosiendo con el pie de conejo. Aquí sí nos vamos a tener que meter un poquito, pero antes de bajar más hay que marcar una línea. Vean cuánto se movió la línea. Aquí está lo que es la V original, y vean cuánto estaba movida la pluma. Lo marqué mal, qué vergüenza. Pero aquí ahora sí voy a seguir lo que es esta línea de aquí, de la unión de V hacia abajo 1 centímetro. Aquí voy a coser hasta este punto en diagonal, así. Y rematamos hasta ahí. Y vamos a hacer lo mismo de voltear el cierre. Bueno, ya volteé el cierre, ya alineé la aguja con lo que es la costura del final de la otra. Aquí se alcanza a ver. Ahí está el final. Ya está alineada. Ahora sí, recuerden, voy a ir sacando 1/8 más o menos el cierre de la tela. Y vamos a ir cosiendo. Vamos a hacer un pequeño remate ahí. Y vamos a coser. Recuerden el consumo hacia arriba. Esto debe estar bien alineado. Y rematamos. Listo. Ahora sí, espero que haya quedado muy bien. Bueno, aquí está este ya corregido. Obviamente esto se va a aplastar con el pespunte que le ponga. Recuerden que, bueno, aquí está el error. Vean, sí se ve mucho más la diferencia. Se ve todo plisado. Los cierres, de todas maneras, ambos se limpian al llegar al tope, pues porque estos son para que tengan la V abierta y ahí se vea limpio. Vean, ahí ya se elimina todo. También este se elimina al llegar hasta abajo. Vean, se eliminan los dos, pero el chiste es mantener lo mayor posible, pues la prenda bien, porque si no se va a hacer aquí un globo, se va a hacer muy feo. Este sí se hace, pero es mucho menos. Bueno, obviamente ya tiene error, así que le voy a poner el triángulo. Voy a corregir primero este para poderle poner el triángulo y mostrarles ya el final del puño. Bueno, ahora vamos a ponerle lo que es el triángulo a la tapa. Vamos a poner vista con vista, y esta parte de arriba es la que va a ir fijada aquí. Aquí va a ir a 3/8. Vamos a hacerle un pequeño remate. Vamos a ir metiendo el cierre para que no se vea. Podemos doblarlo. Y aquí vamos a irlo poniendo en el cierre. Si lo quieren hacer con esta parte abajo y el cierre arriba, también va a estar muy bien, porque se acomoda mejor. Bueno, yo ya lo volteé. Entonces esta parte, como es la que estira más, porque esto ya tiene el cierre amarrado, pues es conveniente ponerlo abajo. Recuerden que la regla es que lo que estira siempre va abajo y lo que es rígido va en la parte de arriba. Así ya podrías meter todo al consumo del cierre y irlo moviendo al ancho de la costura que ya está marcado. Vamos a bajar aquí para pasar el carro. Listo. Y aquí ya cosemos pues normal. Vamos a hacer eso mismo del otro lado. Bueno, hemos esto puesto igual que el otro lado, con la parte del triángulo hacia abajo. Hemos doblado lo que es el cierre y empezaremos a coser. Vamos a bajar el tope del cierre para que no nos estorbe a la hora de ir cosiendo. Ahí vamos a subir tantito el cierre y vamos a terminar de coser un pequeño remate.
Listo, ahora sí ya nada más faltaría hacerle el pespunte de carga. Bueno, vamos a ir a la última operación. Metimos lo que es el puño. Vamos a empezar aquí la costura a 1/4. Metimos lo que no vamos a coser para que podamos estar muy bien. Recuerden que las costuras van encargadas hacia la manga y ya debe de estar calibrada. Recuerden que estoy utilizando hilo nylon y aguja 80-12. También puedes ponerle 90-14. Vamos a abrir más la puntada y ahora sí vamos a hacer un pequeño remate. Bueno, vamos a ver si lo puede apreciar bien la cámara. Es complicado trabajar a una sola mano y grabarles, pero en la costura lo que importa son las tomas cercanas, las buenas tomas y entendibles. Vamos a ir haciéndolo despacio, porque recuerden que esto es vinipiel, es una tela muy complicada. Digo, para los que han hecho algo parecido, vamos a subir el cierre tantito, un poco nada más. Es más, yo creo que no nos va a estorbar. Vamos a dejarlo abierto para que esto se mantenga. Vamos a coser un par de puntadas. Ahí vamos a darle la vuelta. Yo creo que aguanta una puntada más abajo todavía. Y ahora sí, vamos a dar la vuelta aquí. Aquí con mucho cuidado porque esto es de plástico. Bueno, esto lo voy a hacer con la mano. Bueno, por lo grueso de aquí de los dientes y porque obviamente lo estoy haciendo con una sola mano al momento de grabar, lo pasé de manera manual bajando la máquina. Ahora sí vamos a continuar cosiendo. Recuerden que esto va a 1/4 o al ancho del pie. Tengan mucho cuidado, por eso vayan cosiendo muy despacio. Abran muy bien la costura. Vamos a coser hasta el final. Y rematamos ahí. Y pues bueno, aquí ya está terminado lo que es el cierre del puño. Ya tiene su pespunte. Obviamente faltan más cosas, pero sería toda la manga y el video sería muy largo. Yo llevo muchas horas armando esta prenda, así que imagínense, una sola operación lleva muchos minutos, 54 operaciones y más. ¿Cuánto tiempo sería? No llevo muchísimas horas, pero así está armado. Ya tiene su pespunte. Les vuelvo a repetir, esto de aquí se hace normal porque esto de aquí se limpia cuando está abierto. Así queda. Ya nada más subimos el cierre y ya quedó. El pespunte ayuda muchísimo. Ya les estaré mostrando en un video próximo o en la comunidad de YouTube el resultado de cómo queda la prenda terminada y la comparación de la primera que hice a la corrección junto con esta operación que les estoy mostrando. Ok, amigos de YouTube, espero que les haya gustado y servido el video que les acabo de mostrar el día de hoy. Y eso que me equivoqué, ¿eh? Ya sabes que si te gustó el video, por favor regálame un pulgar arriba, nada te cuesta y a mí me ayudas muchísimo para seguir creando videos de tu interés. Hazme saber de qué parte del mundo me estás viendo. Y recuerden, nos vemos hasta la próxima. Adiós.